¿Te consideras una mujer valiente o simplemente el temor no te deja avanzar? Te invito a conocer esta hermosa historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. Ahí lo descubrirás. Este hermoso capítulo que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, versos del 1 al 39, se divide en dos. Primero habla de las últimas palabras del rey David, después de entregar el reino a su hijo Salomón. En este pasaje se saltan sus características más notables, como lo son: primero, dice, fue levantado en alto. David fue escogido por Dios para ser un rey y para ser el profeta. Segundo, dice, ungido del Dios de Jacob. David estaba al servicio de Dios y de sus intereses. Él tenía a cargo la protección del país y la administración de la justicia también. Dice tercero, el dulce cantor de Israel. David estaba al servicio de los intereses religiosos del pueblo con sus cantos y con sus salmos. Él formó y desarrolló la vida religiosa de su pueblo. Vemos que aún en estos tiempos los hermosos salmos de David ministran nuestra vida. Cuarto, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Aquí muestra cómo en sus salmos David hablaba inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos enseña a nosotros la importancia de la palabra, que sabemos que es inspirada por Dios. Después vemos aquí en el versículo 8 al 39, nos narra la historia de los valientes de David, quienes arriesgaban su vida por defender a su rey y al pueblo de Israel. Este capítulo nos enseña varias cosas. Primero, que Dios nos da la victoria cuando no desfallecemos en el camino. Wow, me parece poderoso, porque en el versículo 9 y al 10 nosotros vemos como el valiente Eleazar, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, hirió a los filisteos hasta que dice la palabra que su mano se cansó y la mano quedó pegada a la espada. Aunque él se cansó, no soltó la espada, que para nosotros la espada representa la palabra de Dios. Es una gran revelación, porque así nosotros nos cansemos y estamos aferrados a la palabra de Dios sin desmayar ni abandonar el proceso, Dios nos da la victoria. Y como dice aquí, no solamente Dios nos da la victoria, sino que Dios nos da una gran victoria. Segundo, la valentía. Otros tres valientes, que eran Abisai, Benaya y otro del cual no se le da el nombre aquí en la palabra, arriesgaron su vida para ir a traer agua de Belén en medio de los filisteos, porque el rey David deseaba tomar agua de Belén. Entonces ellos arriesgaron su vida por esto. Entonces vemos cómo nosotros en esta guerra espiritual que luchamos de la mano de nuestro Dios, necesitamos esa valentía para defender las promesas que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. No importa lo que los demás digan, así no nos crean, nosotros debemos estar firmes en la asignación de Dios para nuestra familia y para nuestras futuras generaciones. Vemos cómo David anhelaba esa agua. Así nuestro ser debe anhelar el agua de vida, que es Jesucristo. Nosotros debemos defender nuestro matrimonio, y eso requiere valentía, con la cual el Señor nos equipaba a todas. Y así como en esa época los más valientes eran escogidos para servir al rey y al pueblo, así nosotras fuimos llamadas por Dios, quien por su fidelidad nos afirma y nos sostiene en medio del camino, porque en Cristo somos más que vencedores, como dice su palabra en Romanos 8:37. Y tercer aspecto, todo obra para bien para los que amamos a Dios. Aunque a veces pareciera como una frase que de cajón, porque muchas personas lo pronuncian, lo podemos ver reflejado en este versículo. ¿De qué manera? Vemos cómo Benaya, el valiente de David, mató a un egipcio gigante, quien tenía una lanza en su mano. Y Benaya solamente iba con un palo. Pero ¿qué hizo este valiente hombre? Le arrebató la lanza al egipcio y lo mató a él con esa misma lanza. A veces el enemigo viene a nuestra vida con su lanza, como son las mentiras, como son los engaños, la infidelidad, el desamor, la división matrimonial. Y esa misma lanza que el enemigo quería usar para destruirnos, para traer vergüenza, Dios la transforma en una bendición para cada una de nosotras. ¿Quién en este proceso no llegó a los pies de Cristo con un corazón roto? A muchas este proceso las acercó al corazón de Dios. Esta lanza que el enemigo quiso lanzar nos sirvió para conocer a papá, para aprender de él y para vivir ancladas y confiadas en sus promesas.
Nosotras podemos ver a lo largo de la Biblia cómo hay mujeres que nos dejaron un legado de valentía, de ejemplo para cada una de nosotras. La primera es la reina Esther, quien arriesgó su vida para cumplir el propósito de Dios. Aplicado esa palabra a nosotras, que debemos seguir sin importar lo que nos diga ni la oposición que se levante, más cuando sabemos que la promesa nos la dio el Señor. Arriesgar todo por Dios no es perder. Segundo, Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella perseveró en la oración hasta ver la respuesta del Señor, pues, en el nacimiento de su hijo Samuel. Aplicado para nosotras, no debemos soltar el proceso hasta ver el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Tercero, Ruth. Ella permaneció fiel y Dios transformó su historia. Aplicado para cada una de nosotras, todo este sufrimiento Dios lo va a transformar en una gran victoria. Como dice Salmos 90:15, Señor, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior, compensa los años malos con bien. Así es, Señor, quien cambiará todo nuestro lamento en gozo. Aleluya, yo lo creo y lo declaro que, Señor, todo esto que pareciera malo, el Señor lo va a convertir para bien. Finalmente te quiero invitar a que hagas un paralelo en una hoja dividida en dos. A un lado coloca 3 temores que necesitas entregar al Señor y al otro lado 3 promesas bíblicas que te fortalezcan. Por ejemplo, un temor puede ser miedo a quedarme sola. ¿Qué promesa puede afianzar esto? Ustedes ya no son 2, sino que es una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Puede ser una promesa que el Señor te haya dado a ti personalmente. Esto afianzará tu fe. Recuerda confiar en la voluntad del Señor. Aun cuando el proceso tome tiempo, debemos saber que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pero ¿quiénes son estos valientes? Estos valientes somos los que no desistimos, no tiramos la toalla, no abandonamos el proceso aunque duela, porque la fe y la esperanza de nosotros están en el Señor. Bendiciones para todos. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.